Hola a todos, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase. El día de hoy, primero vamos a analizar eh, el video que se quedó de tarea sobre el recuento bacteriano. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre ello. Sí, buenas tardes. Soy Edgar. Sean, Hola, Edgar. ¿en la concentración cero hay una medida exacta o tomas una muestra y lo diluyes y de ahí vas haciendo las disoluciones? No entendí muy bien la pregunta. O sea, cuando haces las diluciones, la primera es la ¿Eh? concentración cero, o sea, Sí, la que en no la está diluida. concentración cero, por ejemplo, agarras 10 mililitros de agua y de ahí vas diluyendo, agarras un litro, ¿qué porción se utiliza? ¿O qué medida? La proporción para dilución es 1 a 10. Entonces normalmente, como lo hacemos en pequeño, usando micropipetas, usamos 100 microlitros de la concentración original contra 900 de agua. Sí, entonces, ¿Eso es lo que preguntabas? era más como que si la porción cero agarramos 1 mililitro de agua o mezclamos la muestra en 1 litro de agua y de ahí tomamos el microlitro y lo vamos diluyendo en la porción de 10 a 10. ¿Cuál es el Ah, volumen inicial? A eso me refería. es que depende, mira, por ejemplo, si tu muestra es un suelo, entonces primero se tiene que hacer una dilución peso-volumen. También es 1 a 10, pero comienzas con, por ejemplo, 1 gramo de suelo en 9 mililitros de agua, perdón, en 10 mililitros de agua, porque es peso-volumen. Entonces, en este caso, una vez que acabas de hacer la dilución, esa sería tu cero. O sea, previamente hubo un tratamiento para obtener la dilución cero. Y a partir de ahí ya se hacen las diluciones 1 a 10. En el caso de muestras líquidas no es necesario hacer el primer tratamiento. Directamente, si tienes un líquido, comienzas a hacer las diluciones seriadas. Entonces tu dilución cero se trataría de forma directa. Y ya dependiendo de la metodología, pues es la cantidad de microlitros que vas a poner en la placa. Por ejemplo, en goteo en placa, que era lo que tenían que ver en el video con más fuerza, eh, en caso de goteo en placa, ahí se colocan 20 microlitros por triplicado. Entonces, pues los colocas directo de la dilución cero. En el caso de muestra de suelo, como lo mencioné previamente, se hizo una dilución peso-volumen. No sé si eso aclara la duda que tienes, Edgar. Sí, esa era la duda. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, eh, cuando es el conteo de bacterias, en la primera disolución hay una gran cantidad de colonias. Me preguntaba qué pasaba si dos colonias conviven en el mismo espacio. Se contaría como uno y había un recuento no tan bueno. ¿Qué sería mejor? ¿O cómo nos damos cuenta que hay dos colonias en el mismo punto? Ajá. En realidad, por eso es que se hacen las diluciones seriadas. Es posible que cuando tienen las muestras concentradas pase eso. O sea, que dos células cayeron en el mismo punto y a partir de ahí pues crecen o a lo mejor cayeron muy cercanas y cuando comienza la división se funden y se ve una sola colonia, entonces solamente cuentas una. Voy a irme al video.
solo que ahora ya no lo veo. Disculpe, profe. Sí, Va a llegar en un punto en el que al hacer las disoluciones, las placas nos queden limpias, por decirlo así, que no sí, crezca nada. sí, sí va a llegar a ese punto. Bueno, gracias. Acuérdense que no soy muy bueno con estas tecnologías y me pierdo, entonces. Yo le mandé el link en el chat para que lo abra para que no lo ande buscando. Ah, vale, vale. Ok. Ah, mira, aquí está. Es que con la figurita lo veo mejor. Entonces, en efecto, o sea, la cuestión es que cuando se hacen las diluciones seriadas, eh, y es posible, como decías, que estas colonias sean producto de dos colonias que están muy cercanas. En este caso es plateo, pero es lo mismo para el goteo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si eso ocurriera? Vamos a hacer un ejemplo hipotético. O sea, aquí, por ejemplo, eh, si contamos el número de colonias, de acuerdo con esto, tenemos 45 colonias. ¿Qué pasaría si todas estas colonias fueran como tú lo planteas? O sea, que cada una de estas colonias en realidad eran dos células que se fundieron y formaron una sola colonia. ¿Cuántas colonias tendríamos al final? Reales, o sea, que no las vemos, pero ¿cuántas deberían de ser? ¿45? No, 45 son las que vemos. Pero si cada una de estas viene de dos células, pues se multiplica esto por dos, ¿no? O sea, ahorita vamos a hacer un hipotético, o sea, no es que sea así. Entonces, significa que vienen de 90 células. Si esto fuera 90 y ya haces todos los cálculos, en realidad tu número al final va a ser del doble de lo que aquí estás calculando. Por ejemplo, aquí tienes 4 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 por 10, 4, 5, 4 por 5 por 10 a la 7. Pero si fuera el doble, entonces tu resultado final sería de 9 por 10 a la 7. ¿Estás de acuerdo? Ok. Sí. Por eso cuando nosotros tenemos este flujo de valores, no nos creemos el resultado con una sola réplica. O sea, todo esto que hicimos aquí es una sola réplica. Pero en realidad cuando hacemos investigación o cuando queremos dar un resultado confiable, se hace esto mismo 5 veces de forma independiente. De tal suerte que vas a tener un grado de error y te va a generar una desviación estándar. Y el número que obtengas en la media pues va a ser pues, más confiable que haber hecho una sola cuenta del método. Entonces, quiero mostrarte algunos datos, no, es que no recuerdo ahorita, a ver si encontramos. Bueno, nos vamos a una publicación reciente. Por ejemplo, acá, cuando hablamos del número de bacterias, siempre vas a ver el log promedio con su desviación estándar. Esto significa que estos números pues vienen de réplicas. En este caso, por ejemplo, acá dice cada valor representa la media de 9 determinaciones. ¿Vale? O sea,
eso ya te quita de encima el hecho de que en algún momento pudieras tener ese error de que algunas células se juntaron. Por otro lado, por eso cuando se habla de conteo de bacterias, yo he escuchado algunos, sobre todo de gente que no es experta, los físicos son los que principalmente ahora ya están como que metiéndose en varias áreas de forma multidisciplinaria, y al momento en que se meten a microbiología no manejan muy bien estos valores. Y entonces ellos hablan de diferencias estadísticas cuando ven, por ejemplo, lo que teníamos en el video, cuando ven, por decir, 45 colonias y en otros tratamientos ven 90 colonias. Entonces para ellos ya es diferente y hacen estadística paramétrica y les marca diferencia. Entonces dicen, pues sí, sí es diferente. Pero en términos de microbiología, o sea, eso no muestra ninguna diferencia porque, eh, o sea, el hecho de poner, de que existe el doble del número de bacterias, pues cae todavía dentro del error que podría haber digamos, en un contexto estricto microbiológico, cae dentro del error que podría haber por solo la manipulación para obtener el número. Entonces, generalmente en microbiología manejamos diferencias estadísticas solo cuando ya son órdenes de magnitud, o sea, ya hay diferencias en el orden de magnitud. Si regresamos, por ejemplo, a estos valores, esto ya lo podríamos considerar diferente de esto. O sea, aquí es adhesión de bacterias. Esta adhesión de Aspergillus brasilense podríamos decir que ya es diferente a esta. Sin embargo, pues ambas son adhesiones buenas, tanto que no se hizo estadística. O sea, no, desde el punto de vista de microbiología no merecía decir que estos son diferentes o que esta es mejor. No, no es tan escandaloso, a menos que esto fuera 3, entonces ahí sí ya el logaritmo, estamos hablando de 5 órdenes de magnitud, esto sí es impactante. Entonces, pues de repente se van a encontrar artículos en número de bacterias que hablan de diferencias muy sutiles, no deberían de ser consideradas con mucha seriedad. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, este caso, bueno, son otras cosas que están comparando, pero, por ejemplo, esto es escandaloso, porque aquí detectamos en este tratamiento y aquí no detectamos, ¿no? Aquí son contaminantes. Aquí vemos colonización y lo mismo, no se hace estadística porque no se está, o sea, no es el objetivo estar comparando. Sin embargo, si hiciéramos estadística de esto contra esto, sí que hay una diferencia. O sea que en consorcio se está colonizando mejor que cuando están en forma individual. La desviación estándar claramente se ve que no es tan amplia como para que estos dos valores no sean significativos. O sea, y es tan grande que los referees ni siquiera te piden hacer la estadística, porque son 4 órdenes de magnitud en los que se alejan. O sea, 4 órdenes de magnitud significa que aquí estamos en el orden de 100 millones y aquí estamos en el orden de 10 miles, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el orden de 10 miles con el orden de 100 millones. Entonces, en otros valores, pues ya son de otras cosas. Aquí sí que se tiene que hacer estadística para ver que si son iguales o son diferentes. Va a depender mucho del objetivo al que se quiera llegar, pero ya finalizando con tu pregunta y para aterrizarla, sí podría ser que dos células crezcan muy cercanas y se junten y que no seamos capaces de distinguir, y es parte del error del método, pero digamos que el remedio es hacer réplicas. Entonces, digamos que ya en las réplicas, por probabilidad, pues ya tienes un número promedio y una desviación estándar que te dan confianza de lo que estás contabilizando. ¿Vale?
Sí, Sí. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues si no hay más. Sí, Ok, perdón, adelante. sí, sí. Una pregunta en lo de número más probable. ¿Cómo es que se determinan esas tablas en las que uno checa y ya nada más le dice, pues, cuánto hay? Las tablas de McRady. Ujú. Ok, vamos a ubicar primero el video. Viene después de lo de goteo en placa. Aquí está. Aquí se cuentan tubos positivos y negativos. Entonces, técnicamente, se cuenta el último número o la última dilución que tiene los tres tubos positivos. En este caso es la dilución 4, que presenta tres tubos positivos, la 5, dos tubos positivos y la 6, un tubo positivo. Entonces, esto, como aquí se cuenta el último 3 positivo, dependiendo del número que se genere aquí, entonces este número se busca en las tablas de McRady. Entonces, pues voy a venir. No recuerdo si aquí lo tengo. No, aquí ya tengo solamente lo publicado. No lo tengo en esta computadora, pero vamos a intentar buscar en la red. Eh, bueno, las tablas de McRady las pueden encontrar en la red. Son tablas que se obtuvieron mediante cálculos estadísticos. No recuerdo ahorita cómo se llama el libro. No recuerdo cómo se llama el libro, pero vamos a darle a ver McRady, tablas. Vamos a poner directamente McRady. Esta es la de 5 tubos, pero queremos la de 3 tubos. Estas son las tablas de 5 tubos. Am,
Estas son de 3 tubos, pero no están. Creo que sí. Entonces el número que se nos generó fue 321. Pero no están completas. No me gusta mucho. Bueno, voy a tener que abrir la otra computadora, pero lo que quiero decir es que ya son tablas que se calcularon estadísticamente. Entonces lo único que tienen que hacer es buscar el número que se generó y tienen el número más probable de bacterias que podrían tener en ese tubo. Por ejemplo, aquí no está el 321, está el 312, 311, 300. No sé si es. Creo que sí es este 321. Lo que pasa es que está muy borroso. Según esta tabla, es 1.3 el valor. Pero en realidad esta no es de McGrady, o sea, esta es otra tabla. Me imagino que son otros estadistas los que la generaron. No dice aquí quién generó esta tabla, pero según esto, 320, si nos basáramos en esta tabla, 321 significaría 1.3 por mililitro. Entonces, si nos venimos otra vez acá, pues tendríamos que asignar ese 1.3 y luego ese 1.3 multiplicarlo por el factor de dilución, que es por 10, y luego, perdón, por la dilución que se hizo al poner 100 microlitros, es la décima parte de un mililitro, por eso se multiplica por 10, y después por el factor de dilución. Entonces, las tablas de McGrady ya están. Yo se las voy a pasar. Pues está acá. No me había dado cuenta que la había yo puesto en la presentación. Aquí está 321, según la tabla de McGrady, significa 15. Tu pregunta era de dónde viene este 15, ¿no? Pues viene de cálculos Sí. matemáticos de probabilidad. O sea, hay estadistas que se dedican a eso, a calcular la probabilidad de que tú pesques algo que está en tantos números y se diluye. O sea, hacen como si todo fuera perfecto. O sea, si la dilución 1 a 10 fuera perfecta, ¿cuántos tubos positivos deberías de ver de acuerdo a la probabilidad? Entonces se genera un número y ellos presentan sus tablas de acuerdo al número generado de forma teórica, y puedes tú tener cuántas células por cada mililitro tienes en ese mundo en donde se generó el 321, ¿vale? Entonces son cálculos matemáticos, y nosotros como microbiólogos hemos adaptado esas tablas para definir, en el caso de que no podamos cultivar las células por número de tubos positivos, para definir cuántas células son las que tenemos en esa dilución. Ok, gracias. Sí, de nada, Hernán. ¿Algún otro cuestionamiento? Y luego les paso el libro de Johanna Dobereiner. Sí lo tengo, pero lo tengo en la otra computadora, para que tengan las tablas de McGrady. Ya lo anoté. Ok, pues si no hay preguntas, vamos a continuar con nuestra lectura. Si no mal recuerdo, veníamos por acá. Creo que íbamos a entrar al experimento de campo, ¿no? Sí. Ok. Entonces le cedemos la palabra
Déjenme ver. Hacemos la palabra a Daniela Lisset. Hola, hola, Daniela, ¿estás por ahí? Creo que anda dormida. O fue al baño. O se desapareció, como el Simpson. Ok, vamos a hacer la palabra a César Ramírez. Soy yo, profe. Un segundo, estoy abriendo el archivo. Ok, Profe, Daniela sí estaba en el baño. ok, ya se perdió la oportunidad. Ahora sí con la otra. O lo Un puedes segundo, poner es en que la se trabó. pantalla. Lo está poniendo el profe. Oh, ah, ya abrió. Nos quedamos en. Nos quedamos en Field Experiment. En experimento de campo. Ok. Dice. La producción de plantea 200 rojo criollo maize variety. Variety seeds were germinated in MSG3 medium as line above. One half of the sprouts was inoculate with bacterial cells as mentioned, whereas the other half was treated as control. The sprouts were seeded in sterile vermiculite and watered with MSJ1 as described above. The planters were incubated for 5 days under the conditions of the previous experiment and subsequently transferred on the field. Plant growth. Sowing was the start of the rain season of May 2007. The field located in Tlaxcala, Mexico. Las coordenadas. Was plowed and the plants were sown with 0.8 m of distance between trees, placing 10 plants by furrow with total of 10 rows of each treatment. The space between rows has 70 metros de distancia por 8 de ancho. No sé qué es, como amplitud entre las inoculadas y las no inoculadas y las plantas no inoculadas fue de 3 metros de largo.
Mientras a 15 centímetros de profundidad y 20 centímetros de diámetro fueron hechas con el of Spade. Las plántulas fueron inducidas en los Hout. ¿Alguien recuerda qué es Hout? Agujeros o hoyos. Hoyos. Gracias, muy amables. Cubiertos en el suelo y wetted con 500 mililitros de agua. 2 días después, las plántulas fueron humedecidas otra vez, ¿no? Como antes. Un mes después de las semillas, cada planta fue fertilizada con 7.5 gramos de NPK 17 que contenía 1.7 gramos de nitrógeno, 1.7 de pentóxido de fósforo y 1.7 gramos de óxido de potasio por 10 gramos. Y la final float fue hecha. 8 meses después, las plantas, a los 8 meses las plantas fueron harvested, Cosechadas. gracias. Y la maize kernels were hated, no sé. Fue pesado. Ok, ¿le sigo? Continúa con datos estadísticos. Los análisis de datos. Los análisis estadísticos de la colonización de rizosférica y la masa aérea drenada, masa aérea seca. Fue ¿cómo es? Fue calculado, usando Sigmaplot, la marca del software. Bueno, las diferencias fueron consideradas contando los estudios de test de estudiantes. Ok. Muchas gracias. Preguntas, chicos. ¿Ninguna pregunta? Creo que no, profe. Creo que no. Ok, entonces seguimos. Y le vamos a ceder la palabra a Ariana Ramírez. La primera sección de resultados, por favor. ¿No está Ariana? Uy, perdón, es que no servía mi micrófono. Ok. Results. Isolation and characteristics of rhizospheric bacteria. The strain designated UAPS03001 was isolated from the rhizosphere of Rojo Criollo maize. The morphology of this strain in Congo red agar corresponded to small red circular translucent colonies, showing regular margin, convex elevation, and smooth texture.
Phenotypic tests of strain UAP S03001 showed 95% similarity of Enterobacter cloacae. Cloacae. And the sequence comparison of the 16S rDNA gene showed 96.3% in identity with the same species. The strain was resistant to some antibiotics, and ampicillin and erythromycin were chosen for the selective media added with AP and E. Bacterial growth was comparable in selective and non-selective media. Ok, entonces si nos lees lo que nos refirieron aquí a dos cosas, primero a la tabla 1 y a la tabla 2, entonces haznos la lectura de los títulos de la tabla y echamos un vistazo a la tabla 1. Pero haz lectura en voz alta para que todos escuchemos. ¿Yo? Sí. Ah, perdón. Ahí. Table 1. Phenotypical traits and antibiotic pattern of strain UAP S03001 obtained with the funnel mark 20 from date bearing. Table 2. Sequence similarity. Quiero que analicen la tabla. Vamos a dar un proceso para que analicen la tabla y ahorita vamos a la tabla 2. Profe, ¿esas son las pruebas fenotípicas que nos dijo la vez pasada? Ajá, el uso de fuentes de carbono. O sea, por ejemplo, acá glucosa, sí usa glucosa, y aquí estamos poniendo una cepa tipo del resultado que debería obtener, ¿vale? Ok. Y esta es nuestra cepa. Y la otra es la comparación, ¿no? Que es 93% idéntica. Ajá. Ok. Gracias. Entonces, así es como tienen que leerlo. Glucosa, se parece, sí. Sacarosa, sí. Sorbitol. Pero va a haber algunas como inositol que no la usa, pero la típica sí lo usa. ¿Vale? Eso es lo que tienen que ir viendo. O sea, Profe. similitudes y diferencias. Dime. ¿Y el sigma plot también tiene que ver con esta tabla? No, sigma plot es para hacer la comparación estadística en forma, digamos, automatizada. Ya nada más metes valores y le das comparar. Ok. Comparar valores. ¿Vale? Sí. Ok, entonces si ya acabaron de ver la comparación de cada uno de estos valores, pasamos para que su compañera nos haga favor de leer la tabla 2. Table 2. Sequence similarity with 16S rDNA of Enterobacteriaceae species. Ok, se pronuncia Enterobacteriaceae. Gracias. Y entonces aquí pues también hagan su análisis, a quién se parece más, y después así va bajando, ¿no? Bueno, no lo pusimos en orden decreciente, está En orden alfabético, ¿no? Ajá. Pero tienen que encontrar Enterobacter ludwigii. No, es Enterobacter cloacae, porque Consa tiene 96.3. Ay, sí, cierto, no lo vi. Jaji. Yo tampoco lo había visto al principio. Ajá, sí, ese. Pues sí tiene sentido, ¿no? Y tú viste este, ¿no? Sí, es que en 95.9. Muy mal. Ok.
Entonces, preguntas de esta sección. Profe, yo tengo una, pero de la tabla 1. Ok, sí, o sea, toda la sección. O sea, estamos Ah, en la misma sección. ajá. Es que No en... recuerden sus nombres. Acuérdense que no estoy checando ahorita la Ah, sí, pantalla. perdón. Araxi. A ver qué ya Daxi. Dime. En Esculin Hydrolysis, o sea, por lo que estoy viendo, pues la B significa variable, pero, o sea, ¿por qué variable? O sea, Porque porque, ahí ajá, por lo sepas que... que lo hacen y sepas que no lo hacen. Ah, Entonces, aquí, por ejemplo, que normalmente es positivo, pero nosotros acabamos de encontrar una cepa que es negativo, en el futuro van a tener que ponerle variable, ¿sabes? ok. Profe, Ajá, ¿quién eres? soy Andrea Aguilar. Sí, Igual en la tabla 1, los subíndices que tiene son como las, los que dieron motivo a esa prueba, o porque ve que, por ejemplo, el primero en el de glucosa tiene +3, en el de no. sorbitol, por ejemplo, tiene 1. ¿O qué Aquí significa? abajo en el pie de la figura, de la tabla, viene qué significa. Ah, Uno pero me tengo que ir hasta significa, abajo, ¿no? ajá, referencia 11, media de referencia 11. Mm, No, perdón, significa referencia 11, aquí significa ajá, referencia 42 en 2. O sea, ujú. son artículos. Pues, bueno, ajá, tendría que ver qué es. Pero bueno, está bien, gracias. Sí, o sea, el artículo, o el hecho de que dijimos positivo es porque lo respalda el artículo de la referencia 44. Pero por el estilo de la revista no pudimos poner directamente referencia 44. Ah, ya, ok, sí, ¿Vale? sí. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una duda, soy Adrián. Dime, Adrián. Bueno, esta bacteria de Enterobacter cloacae, ¿dónde la encontramos? ¿O es alguna bacteria que genera resistencia a antibiótico, es patógena? Ok. ¿O también está unida a la rizosfera? Nosotros la localizamos en Rizosfera y por eso nos pareció importante publicarla, porque antes de esto había publicaciones, pero en clínica. Pero como les comentaba, ya en los congresos se venía diciendo que había autores que la habían encontrado en Rizosfera, pero como que nadie se atrevía, había pocos que se habían atrevido a publicarlo, ¿no? Sobre todo gente que hablaba de bioremediación, porque es una buena bacteria bioremediadora. Entonces hablaban de rizoremediación. Entonces nosotros la encontramos por primera vez en un maíz de aquí de México, un maíz criollo. Lo publicamos y eso sirvió de base para que se vinieran muchos trabajos de gente que ya más o menos había detectado, enfocó los trabajos sobre Enterobacter. Y hoy sabemos que los microbiomas de rizósfera, muchos de los microbiomas de rizósfera de plantas, contienen a Enterobacter cloacae como bacteria principal asociada a las plantas. Entonces, respecto a la resistencia a antibióticos, pues más adelante lo vamos a ver, pero te adelanto que es muy sensible a varios tipos de antibióticos. Entonces, eso pues para mí fue una buena noticia porque el Enterobacter que nosotros aislamos de Rhizosfera no tiene mucho que ver con los Enterobacter que están digamos, en el medio de la clínica. ¿Vale? Gracias. Sí, Adrián. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, No, pues profe. pasamos a la siguiente sección, que es adherencia y colonización. Y pues le vamos a pedir a Araxi que nos leas la siguiente sección. Hola, hola Araxi, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ok, A ver, adelante. adherencia and colonization assays. Adherence and colonization assays
were developed in triplicate with similar results for each independent experiment. We are showing results for one of them. The sprouts were inoculated with a suspension containing 9 per 10 8 CFU per ml, showing an adherence of 1.05 per 10 7 CFU per plant. The bacterial population in the rhizosphere 10 days after inoculation was 7.12 per 10 egg vermiculite, and at 20 days had increased to 1.86 per 10 9 vermiculite. Several microbial morphologies different from those of strain UAPS03001 were detected from non-inoculated plantlets. Those microorganisms were recovered in low quantities, 1 per 10 3 CFU grams vermiculite, and were not further characterized. Ok, y vemos la figura 2, de favor. Sí. Figure 2. Enterobacter SPP UAP S03001 cell numbers colonizing maize rhizosphere. Quantifications were done at 10 and 20 days after inoculation in selective medium. Mean of 10 replicates and standard deviations are presented. Differences were statistically significant with the student's t-test. Ok, lo único que nos dice entonces la figura es que la colonización aumentó en función del tiempo de crecimiento de la planta, ¿vale? Ok, ¿alguna pregunta de esta sección? El encontrar otros microorganismos a 10 a las 3 significa que ayuda a regular la microbiota, o es algo insignificante. No te escuché muy bien. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, que el encontrar las cantidades de otros loto insignificante. No tiene relación. ¿Alguien logró escuchar? A lo mejor es problema de mi audio. No, yo tampoco. Ajá, yo tampoco lo escucho. Yo tampoco. Producción. Si no la pongo en el chat. Lo voy a escribir, ¿verdad? Sí. Y, profe, soy Yasmín. Sí, ya, bueno, ahorita ya tengo la pantalla, ya te veo. ¿Qué pasó? Bueno, estoy viendo que en la tabla 2 hay... bueno, mi pregunta va más sobre si pudo haber sido otra bacteria aparte de aparte específicamente de Enterobacter cloacae. No sé si hubiésemos obtenido de la rizósfera, no sé, Enterobacter nimipresuralis, también hubiese pasado más o menos lo mismo, o quién sabe, que también serviría pasado lo mismo. A ver, ese mismo, ¿qué significa? Que también hubiese servido como una bacteria que promoviera el crecimiento. Ya te entendí. Sí, o sea, obtuvimos Enterobacter cloacae, pero no era forzoso que obtuviéramos eso, pudimos haber obtenido cualquiera de esas. Pues no, ahora sí que no sabíamos cuál era el bicho que nosotros teníamos, y por eso es que se mandó a secuenciar. Y ya tras la comparación de secuencia, encontramos que el parecido era cloacae, pero no sabíamos. O sea, aquí pues es lo que aislaste, es lo que vas a caracterizar. O sea, no dirigimos el trabajo. Este trabajo, hay trabajos que van dirigidos a algún género en particular, y como que ya presientes qué géneros, qué especies podrías encontrar, digamos, en ese ambiente.
pero este trabajo en particular no iba dirigido a nadie. O sea, encontramos una bacteria intentando aislar a Zospirillum, pero nos dimos cuenta que fenotípicamente no tenía nada que ver con Azospirillum, y pues ya tras la comparación pues fue Enterobacter cloacae. Pero sí que otros autores después de este trabajo han encontrado a otros Enterobacter, por ejemplo el Beticus, el Luigi, ahorita no recuerdo los demás que han encontrado, pero los han asociado ya con promoción de crecimiento y otros trabajos con rizoremediación. Entonces, pues sí, la realidad es que podrías encontrar otras cosas ahí en la rizósfera, y a lo mejor tu pregunta iba más si las otras Enterobacter también están en rizósfera. Pues algunos sí, algunos muy probablemente sí están en rizósfera de acuerdo a los trabajos de microbiomas, que son trabajos masivos de secuenciación masiva. Pues han encontrado miembros del género Enterobacter, pero como ahí nada más se trata de ver los géneros, pues no definen muy bien las especies. Entonces hay cosas que se parecen mucho a Cloacae y solo saben que Enterobacter es, o sea, como género, está muy representado en los microbiomas de la rizósfera. Entonces, pues supongo que no solamente es Cloacae, debe haber otras especies ahí, digamos, involucradas. Ok, muchas gracias. Sí, Yasmin. A ver, ya tenemos la pregunta de Edgar. Dice, el dato de algo por 10 a la 3 de otros microorganismos significa que la Enterobacter ayuda a regular la microbiota del suelo o no existe relación. El dato de 10 a la 3. ¿En dónde viste el dato de 10 a la 3? Es que... ya, estos microorganismos. O sea, aquí es un experimento en donde estamos midiendo la adherencia y colonización, y si recuerdas, partíamos de plantas que son axénicas. Entonces estas plantas axénicas, bueno, estas plántulas o germinados axénicos, se sumergían en una suspensión de este Enterobacter. Y una vez que se inoculaba, entonces ya se iban a condiciones, digamos, de crecimiento en cámara de plantas. Entonces, después de la evaluación, nosotros encontramos un 10 a la 3 de otro tipo de bacterias. No creo que esté regulando como tal Enterobacter a estas poblaciones, sino más bien estas poblaciones son endófitas y salen, yo les comentaba que salían más o menos en el día 15, salen del interior hacia la rizósfera. Entonces estas bacterias no se pueden eliminar en el proceso de esterilización con el hipoclorito de sodio, y por lo tanto pues nos las encontramos a la hora que hacemos el monitoreo de las bacterias. O sea, no son las que nosotros inoculamos, es lo que quisimos decir. No correspondían a Enterobacter que nosotros inoculamos, sino son poblaciones que ya trae la semilla de forma intrínseca, ¿vale? Ok, vamos a pasar. No, ya se nos acabó la hora. Pues aquí lo vamos a dejar. Nos faltó un pedacito, que es lo de promoción de crecimiento de experimentos tanto en cámara de plantas y en condiciones de campo. Entonces les voy a pedir que lean esa última parte de ustedes y también la discusión. Y cualquier duda la vamos a atender en la siguiente clase, ¿vale? Y pues hasta aquí lo vamos a dejar.
Sí, profe. Gracias. Hasta luego. Profe, gracias, hasta luego. Luego, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta Bye. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.